Testimonios de sanidad. Antes de ver este video, no olvides ponerle me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campana para que reciba las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Amén, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Les saluda el hermano Antonio. Quiero dar mi testimonio de cómo llegué a los pies de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, Rey de Reyes, y dar gracias por la oportunidad que me da nuestro Señor Jesucristo para dar este testimonio que es real y verídico, agradeciendo al mismo tiempo por la oportunidad que me da por medio de este canal de YouTube de la Iglesia Evangélica El Buen Pastor de Yarinacocha, Pucallpa, Perú, Ucayali. Gloria al Señor. Bien, amigos y hermanos, una vez más quiero decirles que cuán grande es nuestro Señor Jesucristo, su poder de conocerle, porque yo ahora vivo agradecido día a día, cada día de mi vida que va pasando. Como les dije al principio, que yo conocí al Señor, este testimonio que voy a dar, siempre me consideraba una persona muy único. No era ni católico, no me consideraba ningún religioso. Solo ni sabía, me hablaban de un Dios, pero más allá no sabía de Él. De cómo llegué a Él es a través de que yo, queridos amigos, hermanos, iba a tener un pacto con el diablo. Y allí conocí al Señor, y allí me libertó. Acudí a un lugar a través de la ayahuasca, que muchos a veces dicen que esto es algo que lo toman por diversión, pero cuando el diablo eres un elegido, es otra cosa que él se manifiesta. Yo lo vi y no deseo a nadie que pase por esto. Vivía en problemas, en pleitos, no vivía bien, pero hasta que un día me llevaron a aquel lugar, y aquí había una persona que era aquel maestro, que lo puedo llamar entre comillas, que cuando me vio, me saludó y me empezó a hablar de que iba a encontrar la solución de mi vida, de que iba a ser muy feliz, de que ya no iba a tener problemas con mi esposa. Pero Dios tenía ya un plan, porque antes de eso también aborrecía a los evangélicos llamados hijos de Dios. No los quería ver. Para mí era una cosa de ignorantes. Pero aquella persona que también iba a mi hogar, que era el tío de mi esposa, a tanto odio, tanto que no lo quería ver ni siquiera que esté un minuto en mi hogar, él me ganó para Cristo. Pero ¿cómo fue esto? Queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, un día llegué a aquel lugar y empezamos a conversar. Aquella persona, como vuelvo a decir, que iba a ser feliz, supuestamente, y empezó a tratarme y empezamos a tener ciertas sesiones que son los martes y viernes. Pero gracias al Señor, que este testimonio sea para la gloria del Señor que voy a dar a conocer. Recuerdo que entonces aquel hombre, cuando empecé a pasar aquellas pruebas que no quisiera que pasen por esto, hermanos, amigos, ustedes, que busca una paz, que busca una felicidad, no lo va a encontrar más que en Cristo Jesús. Y allí recuerdo que pasé por estas noches cuando se me presentó aquel enemigo. Recuerdo que la tierra se abrió y salió una inmensa serpiente.
Detrás de eso salió un esqueleto que me habló y me decía si le tengo miedo. Y yo le dije que no, porque tú estás muerto y yo estoy vivo. Entonces pasó eso. Aquel hombre me decía: te felicito porque tienes un espíritu fuerte. Vamos a seguir. Vas a ser liberado. Hay algo que veo en ti. Cuando yo quería conocerle a aquel hombre, quería verle su rostro, aquel hombre que me estaba, entre comillas, discipulando. Quería descubrir quién era, hasta que lo logré. Era una persona detrás de él, su verdadero estado espiritual, una calavera, que me dijo: no me tienes miedo. No, le decía, porque sé quién eres tú. Esto es mi estado espiritual, me decía. Mírame quién soy. Poder en Jesucristo. Hasta que me llegaba a felicitar y brindábamos. Y luego seguíamos más y más. Conociendo ese mundo espiritual que proviene del diablo, padre de mentira, que el Señor lo reprenda. Luego, hermanos, amigos, tuvimos otra sesión más. Recuerdo que salía de mi cuerpo. Iba más gustándome estas cosas. Sentía que me sentía con poder. Empezábamos a volar. Empezábamos a ir a lugares, a hacer daño a otros. De la persona que me estaba haciendo daño, íbamos. Supuestamente estaba ganando la batalla. Hasta que otra sesión más seguíamos en esto. Recuerdo que también a través del cigarro, del mapacho, empezábamos a fumarlo. Y yo veía el rostro de un demonio que me habló. Aquella candela se transformó, lo metía dentro de mi paladar y no me quemaba. Y me empezaba a gustar, salía a través apegado sobre mi lengua y mi lengua crecía a esta distancia más o menos. Y yo empezaba a hablar y lo ponía acá y me decía: no me tienes miedo. No, le decía. Y me empezaban a felicitar. Yo soy esto, me decía. Soy tu amigo. Te voy a ayudar. Y yo me sentía más fuerte y me iba gustando más. Pasó otro que con la mente empezaba a hablar con la persona. Y empezaba más y más a gustarme, quería más y quería vengarme, quería recibir poder. Recuerdo que me decía: ten cuidado. Pero yo lo que quería, vi allí, aquella noche también, ciertas magías. Y yo quería agarrar algo de la magia negra, porque tenía sed de venganza de aquellos que me estaban haciendo mal. Iba más conociendo, hasta que llegó un momento que este señor me dijo: ellos quieren conocerte. Entonces yo estuve allí y le dije: bueno, empezamos a tener otra sesión más. Y aquella noche recuerdo, hermanos, amigos, cuando me dijo, ya como me estaba gustando esto, y yo me sentía más y más y más cada día con esas de querer experimentar más estas cosas y salir, de que nadie me haga daño, de poder yo vengarme de aquellos que intentan hacer mal contra mí. Entonces llegamos aquella noche y empezamos nuevamente. Y fui transportado a un lugar. Recuerdo que aquel lugar era como una pirámide. Y me llevaron. Y me acomodaron un sillón de puro oro. Y vi muchos seres ahí, que se acercaron 3 a mí y me empezaron a conversar. Me empezaron a hacer ver como una pantalla gigante. En ese entonces yo no conocía las palabras del Señor. Nunca leí la Biblia. Desconocía de todas estas cosas y de pronto me hicieron ver una pantalla donde que me dijeron: mira, todo esto va a ser tuyo.
Porque yo lo que quería hacer, me decían que voy a ser un gran hechicero, que voy a ser famoso, que voy a tener mucho dinero. Y me hicieron ver una pantalla donde que veía que el dinero venía, mansiones, autos, mujeres y todas estas cosas. Cuando yo veía, miraba como si era algo real, venía hacia mí aquella pantalla. Pero no es así de fácil, no es algo gratis que Satanás quiere hacer con uno. Todo tiene que ser con un pacto. Para uno recién, supuestamente, amigos, hermanos, que esto es eterno, Él nos ofrece un reino. Aún te hace ver que después de esta vida hay otro reino donde vas a estar gozando. Pero todo esto es falso, es una mentira, que el Señor lo reprenda. Pero hasta ese entonces yo ignoraba estas cosas. Y me hicieron ver todas estas cosas. Pero no queda ahí, porque Él lo que quiere es algo a cambio. Y de lo que les voy a decir, hay muchos pactos que Él hace. Entonces, cuando me hicieron ver estas cosas, me dijo: una cosa queremos de ti, que tú seas un homosexual, que Él va a venir ante ti. En ese momento reaccioné y dije no. Empecé a decir palabras fuertes. A mí me gustan las mujeres, decía. Y se empezaron allí a como quien calmarme, decirme: cálmate, cálmate. No, tranquilízate, no, si no quieres, bueno, ahí nomás, pero tú eres un elegido. Eran unos seres, pero no era todavía aquel que es Satanás, aún no se presentaba. Me estaban participando de todo esto, porque bien claro entendí que si yo aceptaba esto, venía aquel. Porque este es lo que hace este mentiroso, que el Señor lo reprenda, que él y sus riquezas lo lleve al infierno. Todo es una mentira, amigos, usted que me está escuchando. Y les digo, con todo esto desenmascarando, porque ahora soy hijo de mi Cristo Jesús. Y todas estas cosas cuando pasé, y aquel hombre después de esta sesión me dijo: ¿qué ha pasado? Y yo le dije: tú lo sabes, tú escuchaste, y no te hagas, porque no te voy a repetir. Me miró y me dijo: cálmate, tranquilízate, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque me querían convencer. Pero yo seguía ahí y dije: bueno, a mi forma de pensar, a mi manera, en mi ignorancia, dije que sea así. Vamos a continuar pues. Entonces, amigos, llegó otro día, tuvimos otra sesión. Ya iba pasando. Pero para eso, llegar a esto, ellos me pedían de estas pruebas, pasar las 7 pruebas. Pero no acepté. Renuncié luego. Y entonces, hermanos, amigos, llegué a pasar 6 sesiones, 6 pruebas, porque ahí es donde que me dijeron esto. Lo estoy haciendo lo más breve, amigos, hermanos, porque esto es las cosas más impactantes, que el diablo se manifiesta cuando uno está lejos de Dios. Hasta que pasó aquel día nuevamente. Allí es donde, cuando recuerdo, estuvimos nuevamente en otra sesión. Y recuerdo que aquel se presentó, un ser que nunca lo tengo aquí grabado en mi mente. Por eso testifico estas cosas, que el diablo existe. Muchos no creen, pero sí yo les digo porque lo he vivido. Recuerdo que aquel día vino aquel ser, se introdujo en mi cuerpo, crecí como de 3 metros y estaba vestido con un manto negro y rojo por dentro. Las uñas se me empezaron a crecer
veía como garras de halcones. Los dientes se me empezaron como colmillos y los vellos se me crecieron y empecé a hablar diferente. Empezaba a imitar a diferentes animales, como el recuerdo del tigre, del sapo, de las culebras. Y estaba allí y yo decía, ¿quién es este que está dentro de mí? ¿Qué está pasándome? Y empecé a hablar diferente, la voz más ronquida, que aquel hombre que estaba allí me estaba cuidándome. Todo esto es producto a través de la ayahuasca, les estoy testificando, amigos y hermanos. Y entonces de repente vi allí que aquel hombre, yo le miraba, le decía, maestro, entre comillas, ¿quién es este? ¿Quién es este que está aquí? Pero él no me respondía. Hasta que de pronto pareció una bestia, como de un caballo negro, grande, con un jinete. Y yo estaba con un látigo y un cuchillo tan grande. Y empezamos a pelear, a batallar allí, ambos. Hasta que me bañaba en sangre. Hasta que de repente sentí como dos cuchillos que me clavaron acá. Y era una batalla de a muerte. Pero logré vencerle. Y me sentí tan fuerte. Y dije que ya lo hemos vencido. Pero la voz era ronquida. Lo hemos vencido. Pero allí, hermanos, volví a mi conciencia y decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Yo sentí el dolor en mis hombros. Me toqué y me miraba, estaba manchado de sangre. Yo quería salir de esto ya, porque cada vez era peor. Porque el diablo no nos suelta así nomás. Pensaba en estas riquezas, pensaba en tener grandes cosas, pero no era esto que era el acuerdo, el pacto que quería hacer Satanás conmigo. Pues hasta ahí llegué. Y recuerdo aquel día que empecé a mirar hacia arriba y empecé a decir, Dios, a mí me hablaron de ti. ¿Quién eres? Quisiera conocerte. Si tú existes, sácame de aquí. Poder en Jesucristo. Y de pronto vi una luz en medio de esa oscuridad que vino hacia mí. Aquel hombre quizás no me importó si escuchaba o no escuchaba. Pero lo único que empecé a decir, sácame de aquí. Si tú existes. Y de pronto vi esa luz que vino y me empezó a iluminar. Pero me vi con una ropa, una vestidura tan manchada de sangre, rotos, y aquellos dos dagas que estaban sobre mis hombros. Y empezaba a mirarme y me avergoncé, me agaché y dije, Dios mío, si tú vives, ayúdame. Y de pronto vi dos ángeles que vinieron, me sacaron los cuchillos, me cambiaron de vestidura. Hermanos, fue algo sorprendente. Hasta ahí recuerdo y de pronto volví otra vez y todo estaba oscuro. Y aquel hombre me preguntó, ¿qué es lo que has hablado? ¿Cómo? ¿No escuchaste, maestro? Le dije. ¿No escuchaste? No, me dijo. Solamente vi que estaba todo oscuro, pero no escuché que hablabas. Y hermanos, entonces, cuando todo esto pasó, de aquella persona que me había preguntado qué es lo que yo había dicho, entonces pasó eso, no le dije más nada, porque era algo real que yo había visto, que Dios lo había cegado, que no escuchara, estaba como lo hizo quedar como sordo y ciego. Solamente yo vi aquella presencia, aquella visión de ese entonces. Pasó eso, yo ya no me sentía normal, estaba algo diferente. Ya empezaba a hacerme preguntas. Dios ya estaba tratando con mi vida. Dios ya estaba procesando para llegar a Él. Hasta que, hermanos, pasó esto. Recuerdo ya que de esa sesión, pero ahí estaba otra persona.
aquel aleluya que yo no lo quería ver, que yo lo detestaba, que cuando iba, ¿qué es lo que hacía? Iba a mi casa, empezaba a fumar para que ahuyentara, pero él no, él seguía ahí, porque el Señor estaba ahí. Mi alma te alaba. Y él estaba ahí, siempre con una mirada tan humilde. Hasta me daba cólera cuando iba a mi casa. ¿A qué vienes? Tú no tendrás que ir a trabajar o qué comer, y encima viene a comer mi comida. Pero hermanos, yo ignoraba de estas cosas. Yo no sabía que esas eran bendiciones. Iba pasando peor. Recuerdo en ese entonces que había esta epidemia del cólera, que era también la mano del Señor para arrepentirse. Y mi esposa empezó a sufrir este mal. Lo llevamos al hospital entre la vida y la muerte. Y encima a mí me empezó también a agarrar este mal. Pero yo no llegué a estar postrado. Empecé a tomar el suero. Al día siguiente estaba volviendo, me sacaron del hospital. Y gracias a Dios que también mi esposa empezó a reaccionar. Pero todo esto ya era el plan del Señor Jesucristo. Yo no entendía. Entonces, hermanos, recuerdo de cómo ya empecé a palpar las cosas, a analizarme. Decía, ¿qué me está pasando? Ya estaba algo diferente. Ya no casi pensaba en ir en aquel hombre, sino que estaba ya algo diferente. Pensaba más en Dios. Y de pronto, hermanos, cuando fui a trabajar, allí en mi trabajo, aquella señora que era la dueña donde que yo trabajaba en esta empresa, en un hotel, me dijo, regresa a tu casa porque vas a contagiar a los demás. Eso fue tanto para mí una humillación, una rabia, que me airé, me hallé impotente. Pero yo no tengo nada, estoy sano, no ve a descansar. Pero todo esto ya era el propósito de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya tenía ese plan para yo venir a sus pies. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerdo aquel día que regresé tan enojado. Llegué a mi casa, pero entré por la parte trasera y de pronto escuché aquel aleluya que estaba ahí, conversando con mi esposa. Era el tío de mi esposa. Y cuando le escuché dije, ¿qué hace este acá? Así que en ese momento estaba allí con él, con mi esposa, conversando. Ellos no me vieron y yo dije, mejor me voy, mejor regreso, porque no quiero escuchar a este aburrido. Y cuando de pronto empecé a dar una media vuelta para regresar e irme, estar por ahí, sentí una mano. Nunca me voy a olvidar aquel día. Sentí una mano que me presionó y sentí en mi mente como quien decir, ¿a dónde vas? Regresa. Entonces, hermanos, di media vuelta, entré. Y aquel, al verlo, entré y le empecé a saludar, quizás hipócritamente, porque cuando uno no conoce al Señor, hermanos, amados amigos, usted que está escuchando, viendo este video, quizás nosotros tomamos poca cosa a ese divino Dios, a ese Salvador que dio su vida por en la cruz del Calvario. Y en aquel entonces le saludé y me senté, y él con una mirada tan humilde me decía, ¿cómo estás? Y yo le respondía todo irónicamente, como quien hacerle aburrir, para que por poco me faltó decirle que se vaya, porque quiero estar solo, porque cuando yo me encontraba así quería estar solo. Así que, amigos, hermanos, de repente le dije, me mandaron porque estoy mal, según ellos, pero yo estoy sano. Así que él me decía, así es, pero ¿cómo te encuentras? Yo estoy bien, le decía. Estoy de cólera, estoy enojado. Como me faltaba nomás decirle, vete, porque no te quiero ver aquí, porque tú también me estorbas. Me faltaba decirle esas palabras, pero el Señor ahí estaba ya. Así que, amigos, hermanos míos, queridos,
Lo único que se me salió de mi boca estas palabras, le dije: ¿sabes qué? ¿Por qué no me hablas de ese Dios? Tal vez me hace pasar así esta cólera que tengo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de pronto aquel varón agarró su Biblia y empezó a abrir y dijo: gloria al Señor. Y me empezó a hablar de Jesús. No recuerdo en qué capítulo, pero simplemente yo le escuché, le miré y puse atención, y a medida que él iba hablando, yo sentía paz, sentía como si algo venía fresco ante mi persona. Y recuerdo solamente que me dijo: ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Él te ama, mi alma te alaba. Y ahí yo solamente dije, moví la cabeza y dije: bueno. Y recuerdo me dijo que repite estas palabras. Y de pronto caí de rodillas. Era algo maravilloso aquel 20 de agosto. Era tan precioso aquel Jesús que vino a mi vida. Y eso no quedó ahí. El Señor se manifestó en esa mañana. Era aproximadamente 8:30 de la mañana. Estaba naciendo en el Señor. Y vi que mi cuerpo empecé a ascender, a salir de mi cuerpo, empecé a elevarme a medida que iba orando. Y en las nubes recuerdo que vi 2 manos que me esperaban. Yo no quería volver a medida que iba orando aquel varón. Yo veía que me iba y aquellos brazos me recibieron y me abrazaron. Sentía una paz, una alegría inmensa. Ahí fue que conocí a mi divino, a mi precioso Jesús. Gracias a Él fui liberado de todas estas maldiciones, de lo que iba a ser, dónde estaría ahora. Le agradezco mucho a mi Salvador Jesucristo, hasta que después no quería volver. Cuando ya iba terminando de orar, no quiero volver, decía, no quiero volver. Yo veía a mi casa en ese entonces tan pequeñita, estaba en las nubes, era algo real. No quería volver, decía: no quiero volver, no quiero volver. Y hasta que empecé a bajar, entré a mi cuerpo. Estaba bañado en lágrimas de alegría, porque Cristo vino a mi corazón. Le abrí la puerta de mi corazón. Y esa mañana, cuando me preguntaban, hermano, me decía: ¿qué sientes? No podía hablar. Estaba como un niño tan compungido que mi lengua se trababa y quería responderle, quería decirle: me siento feliz, pero no podía. Ese Dios es tan grande. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Gracias a ese Dios todopoderoso que aquel día 20 de agosto del año 91 conocí a aquel Rey de Reyes. Y ahora estoy tan agradecido de servirle a mi Señor, porque Él nos espera, querido amigo, tú que estás viendo. Hay un Dios que sana, que salva, que liberta. Estés donde estés atrapados, ya sea, solo tú lo sabes, solo Jesucristo te puede libertar. Hermanos, amigos, usted que ha escuchado este testimonio, le invito a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntase, apúrese, corra, estés donde estés, ya sea usted, señorita, quizás estás en la prostitución, en las drogas, joven, o practicando magias ocultos de la brujería. El Señor les ama. El Señor está listo para perdonar. El Señor está listo para darnos de su amor y su salvación. Estés donde estés, Cristo nos ama. Venga, amado amigo mío.
Que el Señor me los bendiga ricamente. Amén y amén.